todos. Bien, hoy vamos a retomar un tema de actualidad, que ya sabéis que yo tengo mi vena futbolera y siempre me gusta comentar alguna que otra efeméride futbolística. A ver, el caso en cuestión es el famoso caso Negreira. Ya hice un podcast sobre él, un par de podcasts de hecho, yo ya tengo hecho sobre el caso Negreira y su vinculación con el nacionalismo catalán y tal, y que triunfó bastante, de hecho, tiene casi 1000 visualizaciones, diría yo, en poco más de un mes. Por lo tanto, es un tema que veo que os ha interesado y que de alguna forma hay una parte de vosotros que sí que le atrae esa temática, por lo tanto, no veo por qué no seguir tratándola. A mí me gusta el fútbol, me gusta tratar sobre esos temas también y veo que a vosotros también os interesa, pues es el matrimonio perfecto, ¿no? Sí que, como bien dice el título esta vez, yo sigo a un chico, de tanto en tanto, no es que lo siga de forma sistemática, pero cuando quiero saber algo sobre el Real Madrid o sobre el caso Negreira, pues muchas veces me pongo a escuchar al tal Ramón Álvarez de Mon. Ramón Álvarez de Mon se llama, que es un poco uno de los, digamos, de los que trata los temas del Real Madrid de una forma más moderada, ¿no? Es un chico bastante calmado, cara de buen nene, ya lo veis en la foto, y es un chico que realmente pues no trata toda la temática del Real Madrid pues con bastante elegancia, con bastante tranquilidad, y encima tiene un colaborador o dos que son aficionados del Barça, son periodistas yo diría los dos, pero son aficionados del Fútbol Club Barcelona y por lo tanto hace como unos contrastes bastante interesantes. Luego tiene un colaborador también muy interesante, así calvo, que no me acuerdo cómo se llama, que es un chaval que realmente pues debe tener el título de entrenador o parecido y realmente hace análisis tácticos de los partidos y sobre el Real Madrid, sobre el fútbol en general, pues bastante interesantes también. Y entre una cosa y la otra, pues este chico me ha captado la atención, ¿no? Digamos. De hecho es un canal que tiene muchos seguidores, por lo tanto no me ha captado la atención solo a mí, sino que no es una rareza de esas así, de esos canales, digamos, selectos, así pequeñitos, tipo el mío, que somos gente así como si fuéramos del cine, como lo llaman, el cine independiente, ¿no? En vez del cine de Hollywood, que es la gran maquinaria, ¿no? Seríamos más de cine independiente. Él no, es más bien casi pertenece a Hollywood. Es decir, es una canalla grande y ya tiene lo suficientemente seguidores como para considerarse un canal de estos potentes, ¿no? No es de gente selecta, de paradar selectos, ¿no? De gente, digamos, más exclusiva, se podría decir, ¿no? Como somos los que hacemos ese tipo de canal como el mío y los que escucháis ese tipo de canal como el mío, que sois gente, pues así como que os gustan las rarezas y os gustan las cosas así un poquito más rebuscadas, ¿no? Este es un canal más masivo, aunque no llega a ser un canal súper masivo, tipo Iker Jiménez o tipo, no sé cómo decirte, no llega a ser una cosa de estas de así a lo bruto, un poco ya que lo que hacen es buscar clics y vender, ¿no? Sino que es un canal bien hecho, bien parido, de una persona que se le ocurra y una opinión así bastante tranquila. Y este hombre, que es buen nene, lo veo que siempre dice, y porque tiene la influencia de esos dos colaboradores del Barça, que son gente, uno es una persona ya de 60 años o así, muy tranquilo, muy equilibrado, además es periodista, y le hace pues un contrapunto. La verdad es que cuando tiene que criticar al caso Negreira, por ejemplo, o al Barça en general, o a Laporta, o lo que sea, pues lo hace. Y se cree el pobre Álvarez de Mon que aquí en Barcelona, que aquí en Cataluña, digamos, todo... Él siempre dice, yo creo que la mitad de los aficionados del Barça que son gente razonables y tal y cual, que no son los fanáticos, ellos también quieren que se esclarezca el caso Negreira hasta el final y que se depuren responsabilidades en caso de haberlas, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo me río, ¿no? Porque él no conoce, al ser de Madrid, es un chico de Madrid, se le nota que no digo que no ha salido nunca de Madrid, habrá viajado, habrá venido incluso acá a Cataluña, yo no sé si tiene alguna vinculación, incluso a saber, pero se nota que no vive aquí y que no ha vivido nunca en Cataluña y que no conoce bien la idiosincrasia de aquí, de Cataluña en general, ¿no? Y su vínculo con el Barça, el vínculo que hay entre el independentismo, el movimiento independentista catalán y el nacionalismo en general catalán, ¿no?
Y él no entiende, creo que no entiende bien el calado profundo que tiene el Barça en la sociedad catalana, hasta el punto que ya veis que en Cataluña, que es una región rica, podría haber, pues tranquilamente, yo creo que 4 o 5 equipos en primera división, y no las hay. Hay solamente 2, 3 este año, que es un récord, con el Español, el Girona y tal. Y podría haber el Nàstic de Tarragona perfectamente, podría estar el Lleida, podría estar, no sé, algún equipo más del cinturón de Barcelona, Sabadell, estoy pensando, Tarrasa, que es una ciudad inmensa y tal y cual. ¿Y por qué no están o no hay ningún otro equipo en primera división, ni siquiera en segunda? Encuentras catalanes, prácticamente encuentras muy pocos equipos catalanes, en comparación con equipos andaluces o con equipos de alrededor de Madrid, o incluso de Castilla y León y Castilla-La Mancha, ¿no? Que parece mentira, 2 regiones tan deprimidas, donde hay despoblación en la mayoría de los sitios, y ellos sí que consiguen meter clubes en primera y segunda división bastante abundantes. Incluso, si me apuro, hasta Aragón, que es una región que es Zaragoza y poco más. Tiene también pues hasta 3 o 4 clubes así en la élite, en ese caso la segunda división, ¿no? En primera no, hace años que no consiguen. Bueno, el Huesca estuvo un año, hace poco. Y dices tú, ¿cómo puede ser, no? Porque es que todo el mundo es del Barça aquí en Cataluña. Todo el mundo es del Barça. Básicamente son del Barça y luego muy, muy, muy lejos por detrás del equipo de su pueblo, ¿no? En España yo veo que el fenómeno no es así, para nada. La gente es primero del equipo de su pueblo y luego del Real Madrid, a lo mejor. O luego del Atlético. O luego de alguno grande que les apetezca de por ahí, ¿no? Pero primero son de su pueblo, son del equipo de su pueblo, ¿no? Sobre todo en Andalucía. Hay mucho arraigo con el equipo de tu ciudad. En Extremadura veo que pasa algo parecido. Aunque ahí son más del Real Madrid casi todos. En Valencia pasa, la Comunidad Valenciana sí que, por ejemplo, hay muchos equipos de la Comunidad Valenciana entre primera y segunda división. Pasa en toda España prácticamente, el norte ya ni te cuento, ¿no? El País Vasco, en Cantabria, en todos esos sitios la gente es muy de su equipo, ¿no? Sobre todo el País Vasco, Asturias y yo diría que también Galicia. Galicia es una pasada también. Aunque mucha gente del Real Madrid, pero bueno, es una pasada como están vinculados con su club también. Pero en Cataluña no pasa, porque es que la gente está vinculada al Barça. ¿Y por qué están vinculada al Barça? Por el nacionalismo. Porque el Barça tiene un lienzo, por eso dicen lo de más de un club, que somos más de un club, mes de un club, mes de un club, porque evidentemente eso no es gratis, esa frase. Es que quiere decir lo que quiere decir, que es la gente se ha asociado al Barça el nacionalismo catalán, ¿vale? Y además hay otro vínculo que al Demón se le escapa y a mucha gente de Madrid se le escapa, que una vez que tú te asocias al Barça y al nacionalismo catalán, quiere decir que eres una persona liberal, democrática y antifascista, ¿vale? Es una asociación de ideas que se ha establecido aquí en Cataluña muy simplista, que está promocionada por la burguesía catalana y por los independentistas y los nacionalistas catalanes, que ya les va bien que la gente piense así. Y entonces toda la gente que tiene un perfil liberal o de izquierdas o demócrata y tal y cual aquí en Cataluña, que son la mayoría, o menos que se perciben así, se autoperciben así, ¿no? Se creen que lo son. Pues al mismo tiempo está la retaíla asociada, es decir, si tú te consideras liberal y de izquierdas, pues tienes que ser del Barça, aquí en Cataluña, y tienes que ver con simpatía el nacionalismo. Si no lo eres del todo, pero por lo menos lo tienes que ver con simpatía, ¿no? Y con cierta gracia, porque se supone que son los enemigos de los fascistas, franquistas, de Madrid, del centralismo, etcétera, etcétera, ¿no? Que se supone que es malo, el centralismo, por ejemplo, ¿no? Ya en Cataluña ya te educan con que es malo. Y la gente no va más allá, ya está, se quedan ahí. Entonces, claro, está muy equivocado. Yo hablo con muchísima gente que no es nacionalista catalana, que ni siquiera son gente de origen de otras partes de España, son hijos de inmigrantes de primera generación, etcétera, que son del Barça, como casi todo el mundo aquí. Y tú les hablas del caso Negreira y tal, y no, dicen exactamente lo mismo que los independentistas, los nacionalistas y los del Barça, el Laporta, etcétera. Se creen a pie juntillas lo de Laporta y la excusa que le han metido de que son víctimas incluso de todo un complot y que lo que quieren es destruir al Barça, el idioma catalán y el nacionalismo catalán, y a Cataluña entera. Atacando el Barça estás atacando a todo el mundo, digamos, ¿no? A todo. Y la izquierda y estás atacando a tal y eres facha, franco, pantano, casposo, etcétera, etcétera.
si dices lo contrario. Es así, o sea, es una asociación de ideas tan simple, es decir, no hay nadie aquí en el Barça, menos 4 intelectuales, 4 periodistas, 4 personas con un poquito más de bagaje, que son 4 contados, que te van a decir que quieren saber la verdad y que quieren, serán periodistas, más que nada, periodistas con un poquito de formación universitaria y tal, con un poquito de formación en definitiva, ¿no? Intelectual. Pero si no, fuera de esos 4 periodistas que podéis encontrar, 4 personas también, que no sean periodistas, 4 personas que tengan un poquito de cabeza, todo el mundo te va a decir, aunque no sean nacionalistas, aunque voten al PSC, aunque voten incluso al PP, da igual, o Vox, ¿vale? Da igual, en el asunto del Barça, todos a una. O sea, es decir, no vas a encontrar a nadie. El 90 y tantos % de la gente aquí en Cataluña vas a hablar con ellos y se creen la versión de Laporta. O sea, que Álvarez de Mon, actualízate, macho, porque no te enteras, tío, no te enteras, no va así, no va así. Ojalá hubiera la mitad de los aficionados del Barça que digamos, hicieran presión para saber la verdad y qué ha pasado con el caso Negreira y que estuvieran a favor incluso que se suspenda al Barça para con tal de la limpieza de la competición y tal, pero para nada piensan esto, pero para nada. Están todos convencidos de que el Barça es inocente y que aquí no se ha hecho nada y que es el Madrid el que manipula y que el Madrid, de todas las ligas del Madrid son por Franco y las Champions de Madrid también son de Franco y todo es de Franco. Yo, de verdad, desde Madrid no podéis llegar a saber el lavado de cerebro que hay aquí y cómo ha entrado el discurso y cómo está la gente convencida de esto. O sea, no lo puedes ni llegar a imaginar. Es decir, no hay nadie aquí en Cataluña que piense diferente a esto. De verdad, quiero decir, luego hay un montón de matices, pequeñas cosas, pero en lo pequeño, es decir, en tonterías. Pero a lo gordo, todo el mundo está pensando en eso. Y da igual donde vengan, incluso los recién venidos de aquí en Cataluña, incluso gente que hace 20 años que está aquí, o 15 o 5. Da igual. El ambiente es tan fuerte en ese sentido, la consigna ha entrado tanto, ha calado tanto, que no digo que sea todo mentira, además. Yo, evidentemente que hay una parte de verdad en el nacionalismo catalán, evidentemente, ¿no? Y que hay una parte de autenticidad también, pero hay muchísima exageración y muchísimo, digamos, fanatismo, ¿no? Pero esto, como lo saben disimular, lo grande del nacionalismo catalán es que ha sabido disimular ese fanatismo. Es decir, es un nacionalismo fanático como todos, es un nacionalismo totalmente trasnochado, es un nacionalismo que tiene tintes realmente muy reaccionarios, etcétera, como todos, pero lo saben vender muy bien, son excelentes comerciales, excelentes vendedores los catalanes en general, y te lo disimulan y te lo saben envolver y tal y cual de una manera que nadie se da cuenta. Todo el mundo está convencido de que es un movimiento limpio, que va en contra de grandes potencias oscuras de Madrid y que van en contra del fascismo que en el fondo todavía queda en Madrid, etcétera, etcétera. Igual que en el País Vasco. En el País Vasco son menos sutiles y no es por venta, sino que es por fuerza bruta que han impuesto el discurso pero lo han impuesto. El caso es que está impuesto también ahí. Entonces, claro, luchar contra esto es muy complicado. Muy complicado. Y entonces no esperéis el apoyo de nadie de aquí. Ni por eso aquí en Cataluña no hay ninguna revolución, por eso se sigue llenando el estadio, por eso no hay nadie que proteste nada contra esto, ni veis pancartas del caso Negreira en Cataluña, ni veis nada, al revés, veis gente que quita las banderas de España, etcétera, etcétera. O sea, y el tipo que quitó la bandera de España del aficionado del Atlético de Madrid, de esto que ha hecho tanto escándalo, probablemente era un tipo que se llama Álvarez Márquez o Pérez González. Es decir, no es un Puigdemont no sé qué, O sea, quiero decir, son gente que está convencida de que ser del Barça es ser antifascista y que la bandera española es fascista, incluso la constitucional. Pero no sabéis hasta qué punto está convencido de ellos. O sea que, Álvarez de Mon, actualízate y intentas, en fin, siento llevarte a la realidad, ¿no? Bueno, pues lo voy a dejar aquí porque quería que sea breve, porque tampoco es un tema tan interesante como para hacerlo mucho más largo. Y nada, un saludo a todos, hasta la próxima y no dejar de inscribiros, de apuntaros o como se diga, suscribiros, los que todavía no lo habéis hecho. ¿Vale? Venga, hasta la próxima, cuidaros mucho como digo siempre. Chao, chao.